Muy buenos días a toda la República Dominicana. Un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y para aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien. ¿No siente el fresco de la Navidad? Sí, claro, eso está a la vuelta de la esquina. El aire navideño. Claro, eso es importante. Y el dinero circulando. Sí, no llega uno, pero... no tanto como años anteriores, claro, ¿verdad? Claro. Pero se siente el movimiento, sí, los claro tapones, la gente buscando ya cierto activismo como el que se da como se ha dado en otros años para esta temporada, para la temporada navideña. Que la gente vote el golpe, como se dice. Así es. Bueno, hoy tenemos un programa de lujo, doctor, en los últimos días ya de diciembre. Así es que vámonos de inmediato a la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El gobierno dominicano, tomando en cuenta el contexto de la pandemia del COVID-19, calificó el 2021 como el año en el que se cosechó buenos frutos en términos económicos, mientras que se proyecta mucho optimismo para el año 2022. El jueves, el presidente Luis Abinader convocó al Consejo de Ministros en el Palacio Nacional, donde se pasó balance a los indicadores macroeconómicos. En la reducción de la pobreza, son números casi iguales a la prepandemia, y en cuanto a la deuda del sector público no financiero, está en 4.8% del Producto Interno Bruto, según declararon Lizardo Macarrulla y José Ignacio Paliza, ministros de la Presidencia y administrativos de la Presidencia, respectivamente. El viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios en el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Jansen Román, informó que al menos 16 dominicanos estaban a bordo del furgón accidentado en México. Indicó que han podido determinar la muerte de 3 dominicanos, 2 heridos hospitalizados y 11 personas que están oficialmente desaparecidas. Los depósitos totales de los bancos múltiples se incrementaron en 703.5 mil millones de pesos entre 2017 y noviembre de 2021, mostrando un crecimiento de 65.8% en el citado periodo, informó la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA. En un documento de prensa, la ABA especificó que los depósitos en el sector bancario pasaron de 1.068.867 millones en 2017 a 1.772.441 millones a noviembre de este año. El presidente Luis Abinader anunció que el gobierno reembolsará a los dominicanos residentes en el exterior el impuesto de $10 que pagan al momento de comprar sus pasajes aéreos para visitar el país. El mandatario dijo que para el reembolso, tanto la Dirección General de Impuestos Internos como el Banreservas estarán diseñando un mecanismo para devolver el dinero a los usuarios. El acuerdo al que arribó el gobierno con las concesionarias de la carretera de Samaná cierra la posibilidad de una acción legal encaminada por el propio Estado en contra del polémico contrato de concesión que se decidió terminar de forma anticipada. Ahora quedaría del lado del Ministerio Público la iniciativa de investigar si hubo irregularidades penales en el proyecto, observa el abogado Emmanuel Esquea Guerrero. A través de un sondeo de precios del pollo en las góndolas de los mercados en países como Panamá, Guatemala y El Salvador, el consumidor dominicano paga por una libra de pollo procesado hasta un 15% menos que aquellos que prevalecen en los países de Centroamérica. Miguel Lajara, directivo de la Asociación Dominicana de Avicultura, dijo que actualmente el pollo entero, fresco, procesado y de producción nacional se puede adquirir a precios que oscilan entre los 64 y 69 la libra, lo que equivale a $1.10 por libra a la tasa del mercado actual. El ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps informó que la cantidad de empleo que se perdió durante la pandemia COVID-19 ya se ha recuperado en su totalidad. Dijo que en el mes de febrero del año 2020 la cantidad de trabajadores formales del sector privado rondaba por 1.518.000 y a septiembre de 2021 ya se tenía más de 1.524.000 empleados.
El presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, informó que en enero 2022 se retomarán las conversaciones con las 6 mesas temáticas que de manera definitiva debatirán los temas productos de las reformas propuestas por el presidente de la República, Luis Abinader. Y en el ámbito internacional, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, admitió que la inflación en el país ya es generalizada en todos los sectores y pronosticó que seguirá por encima del objetivo de la institución del 2% hasta bien entrado el 2022. El gobierno de Estados Unidos levantó el miércoles el secreto oficial que pesaba sobre 1.491 documentos relativos a la muerte del expresidente del país John F. Kennedy en Dallas en el 1963. Los archivos consisten en teletipos, informes y comunicados intergubernamentales que ahora son accesibles a todo el mundo a través de la página web de los Archivos Nacionales de Estados Unidos, aunque no incluyen la totalidad de los documentos en poder del gobierno sobre este asunto. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. Este es un país muy especial. Aquí ocurren cosas que en otros países son los principales escándalos y dan para llenar cárceles. Hemos sido testigos en los últimos días de todo un debate por el anuncio que hizo el presidente de rescindir el contrato con la empresa Autopista del Nordeste, que fue la que construyó la Juan Pablo II, que es la autopista que comunica a Santo Domingo con Samaná y Las Terrenas. Bueno, el Estado decidió rescindir el contrato, pagar 410 millones de dólares, que es mejor que mantener ese contrato hasta el 2038, era un contrato por 30 años con Autopista del Nordeste, y decidió hacerlo por la presión que se ha estado haciendo desde que se firmó el contrato, porque todo el mundo sabe que fue ganar para la empresa que lo firmó y perder para el Estado Dominicano, porque cada año el Estado Dominicano está pagando más de 3.000 millones de pesos del presupuesto como por un peaje sombra, por un cálculo de vehículos que supuestamente debe pasar por ahí y no pasan. Entonces esta empresa ha hecho el negocio del siglo. Bueno, le van a pagar 410 millones de dólares, que es más del doble de lo que costó la autopista, y entonces uno se entera de que parte de la negociación fue comprar y renunciar al derecho que tiene el Estado a perseguir por el contrato, doctor. Fíjese cómo son las cosas en República Dominicana. Mire, si en los tiempos, por ejemplo, de la independencia de India, cuando Gandhi, surgió una figura a la que se le llamó el cipayo. El cipayo era un militar de la India que trabajaba en beneficio de los intereses del imperialismo inglés y francés. O sea, y en contra de los intereses de su país. Sí. Después yo, por ejemplo, aprendí que en Argentina, yo estuve en Argentina en un congreso, le dicen cipayo, un insulto, a esos funcionarios que trabajan para los intereses extranjeros en contra de su país. Y yo creo que la gente que trabajó en ese contrato, yo lo puedo calificar como cipayos, porque son entreguistas, ¿verdad?, para los intereses foráneos. Pero no solamente porque entreguismo, sino también que ellos cometieron delitos penales, como bien establece el informe, que no necesariamente yo lo sé por el informe, sino que, dada la forma en que se firmó eso y la forma en que se convino, fue un contrato leonino, en donde la parte del león va para una parte y la otra parte, el resto, para la sociedad. Pero el propio Emanuel Sequeira Guerrero, que le tocó llevar el proceso de investigación para llegar a lo que se llevó, ¿verdad? Un acuerdo con ellos, ¿verdad? Esta fue la fórmula que el gobierno entendió que era la mejor para salir de esa empresa. Dijo que él recomendaba, eso fue en julio pasado, que él recomendaba que el Estado accionara contra esa empresa, porque incluso se estaba cobrando un peaje sombra por algo que no había sido aprobado por el Congreso Nacional. Es decir, que había una violación, como usted bien dice. Pero eso fue una estafa total, porque no fue aprobada por nada. Ahora, pero aparte de eso, hay un refrán que siempre he escuchado, que dice la regla de oro. El que tiene el oro pone las reglas. Sí. Oiga, qué interesante. O sea, fíjese, cuando uno va a la facultad de Derecho, lo primero que uno le enseña en los primeros años es el principio siguiente: siempre es preferible un mal arreglo a un buen pleito. Pero eso era en esa época, yo estoy hablando de casi 50 años atrás. Pero ahora resulta que, por ejemplo, hay una constitución que permite
que cualquier ciudadano pueda querellarse en contra de un individuo que afectó los intereses de la nación. Bueno, es a propósito de eso que usted dice, Sí. decía alguien, no sé si era el propio Manuel Esquea, que, bueno, como parte del acuerdo, el Estado renuncia a perseguir el contrato, pero sí puede hacerlo el Ministerio Público o Sí, puede hacerlo pero un ciudadano Pero el Estado normal. no puede asumir mi derecho como ciudadano que yo tengo. Claro, por eso digo que el Exacto. ciudadano puede accionar. Exacto, y yo Sí. espero que esos que son muy prontos, que no es que están equivocados, son muy prontos para querellarse contra figuras débiles, hombres de paja. Se querellen contra Se esto. querellen en ese grupo. Claro, Y no solamente con el grupo, sino con los que estuvieron ahí, porque Sí. hay personajes de aquí. Yo no le quiero llamar personalidades, porque personalidades es algo como Sí, personaje. personajes, Sí, sí. con toda la carga peyorativa que tiene, de que se confabularon en contra del país. Entonces el país ha perdido una cantidad enorme de dinero. Es lamentable que esas Doctor, cosas sucedan. mire, sin ningún por motivo. algo, eso desde que lo firmaron, la población dominicana se dio cuenta que eso estaba mal, que todo era en contra del Estado dominicano para favorecer intereses particulares y de empresas. Óigame, desde un principio la gente comenzó a presionar por la revisión de ese contrato. La carretera se necesita, pero, óigame, hágame un contrato en que la empresa gane lo justo sin dañar, sin afectar al Estado dominicano y por ende a la sociedad. Entonces, cualquier arreglo que hiciera el gobierno para salir de esa empresa iba a ser aplaudido. Claro. Cualquier arreglo. Pero a mí siempre me llamó la atención por qué ministro tras ministro de Obras Públicas anunciaba una revisión y nunca se daba la revisión del contrato. Porque ahí hay una cadena de complicidades. Y no es verdad que esa gente iba a conseguir esa cantidad tan grande de dinero, que tan grande, esos miles de millones, si no tenía que hacer algún reparto. Si eso se investiga, ojalá que el Ministerio Público investigue eso. Bueno. Porque Ojalá. que no es parte, o sea, el Ministerio Público no fue parte de ese acuerdo. No fue parte. Ojalá el Ministerio Público Ojalá investigara. que lo haga. Y ojalá, Sí. ojalá ¿Sabe algún lo que pasa? ciudadano ¿Sabes lo que pasa? asuma. Por eso a mí me gusta ser del sur. Yo soy Sí. del sur. Dice, en el sur decimos, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Sí. Y es posible que mucha gente no se quiera meter en eso. Eso es Pero- una barbaridad tan grande, doctor. Sí, óigame. eso es Óigame. Una barbaridad. Que la empresa invierte no más de 200 millones de dólares. Menos de ahí. Agréguele, Menos. agréguele el pedazo que construyeron del cruce de Nagua allá a Las Terrenas. Sí. Imagine, doctor, que le pagan 410 millones de dólares, que son los que iba a pagar el Estado en los próximos 3 años de peaje sombra. Oiga qué nivel de Sí, sí, no, negociación. Increíble. 410 millones de dólares. Se habían ganado 410 más. Y los que cobraron de peaje y proyectado el 38, el Estado se está ahorrando 1.500 millones. Oiga, qué negociazo Por se eso hizo es que cuando usted en nombre del Estado dominicano. Cuando usted entró con su comentario, que dice que hay cosas que suceden aquí, que en otros países son definitivamente piedra de escándalo. Fíjese, yo siempre le he afirmado a usted que ahora comprendo el por qué hay dos tipos de solución a esta problemática. Las reformas y las revoluciones. En las revoluciones, lamentablemente, las cosas se hacen de manera radical. En las reformas siempre hay un paño tibio, ¿usted comprende? Bueno, déjalo así, olvídate de eso. Pero, óigame, cuando uno analiza las cosas, hemos estado en manos, las peores manos, la cosa Terrible. pública. Ojalá, como usted decía, doctor, que el Ministerio Público asuma esto, Ojalá. porque O un no ciudadano. debe quedar ahí. O un ciudadano se querelle Sí, también. no debe quedar ahí en una decisión del Estado de no perseguir. El Ministerio Público debe asumir acciones en contra de los responsables de ese contrato y en contra de la empresa que se benefició bastante de un contrato que fue firmado a todas luces para afectar al Estado dominicano. Vamos a la pausa, al retorno, una interesante entrevista con el doctor Eddie Olivares, ex miembro de la Junta Central Electoral, miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno y miembro de la Comisión de Reforma de esa organización política. Regresamos en breve. Nos acompaña el abogado Eddie Olivares, miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno
y presidente de la Comisión de Reforma Estatutaria del Partido Revolucionario Moderno. Don Eddie, para nosotros es un honor tenerlo como invitado aquí en Espejo 360. Así que bienvenido y buenos días. Gracias. Bueno, el placer es mío, contentísimo de poder conversar con el país a través de ustedes. Para mí es un gratísimo placer. El PRM está desarrollando un proceso de reforma. Vimos que ya la Comisión Ejecutiva conoció ese trabajo que ustedes habían preparado. Ahora tiene que hacer un recorrido, imagino, por la Comisión Política y luego el Pleno de dirigentes y miembros del partido. ¿Qué novedades tiene esa reforma estatutaria en el PRM? Sí, ya a veces se confunde la gente con el impacto que causó el conocimiento de la dirección ejecutiva del proyecto, sí, y las observaciones que le hizo, los reparos, que fueron mínimos, muy pocos. Pero realmente la aprobación de la reforma se va a materializar cuando la Convención Nacional Extraordinaria de Reforma Estatutaria se reúna y entonces sancione el proyecto, que ya está revisado por la dirección ejecutiva. En el caso de la Comisión Política ya y también del Comité Nacional, ya es una etapa pasada en razón de que este proyecto se iba a conocer en el 2018, antes de las elecciones, el 19. Y entonces se aplazó por la razón del activismo político del momento, la precampaña y la campaña que inicia tan pronto termina la precampaña. Y entonces se decidió dejarlo para después de las elecciones. En ese sentido, la convención se reunió en ese momento y decidió otorgarle poder a la dirección ejecutiva y a la comisión de reforma para continuar el conocimiento después de las elecciones. Por eso se va a convocar para el día 15 de enero a la Convención Nacional Extraordinaria, que finalmente será la que aprobará el proyecto de reforma. Pero en cuanto a la pregunta, la reforma implica la revisión de los 137 artículos de los estatutos vigentes. Hay que recordar que el Partido Revolucionario Moderno se formó como consecuencia de la crisis que se presentó en ese momento en el Partido Revolucionario Dominicano. El 95% aproximadamente de los PRDistas decidieron cambiarle la última sigla al nombre del PRD y ponerle Moderno. En ese sentido, se utilizaron los estatutos del PRD que ya eran en ese momento anacrónicos y que requerían ya una reforma. Sin embargo, desde entonces los estatutos no habían sido reformados, pero ocurre que se presentó la reforma o la aprobación de la ley de partidos 3318 y la reforma de la ley electoral 275-97, que pasó a ser entonces la ley orgánica del régimen electoral 1519. La ley de partidos, sobre todo, manda a que todos los partidos armonicen, sintonicen sus estatutos con la ley. En este caso, nosotros no solamente armonizamos los estatutos con la ley 3318 y la 1519, sino que también le dimos concreción al artículo 216 de la Constitución de la República, que manda a que los partidos funcionen respetando la democracia interna y con transparencia. La transparencia, a partir de la reforma constitucional del 2010, se convirtió en un mandato constitucional, la transparencia de los partidos. Y en ese sentido, en la reforma tomamos muy en cuenta el tema de la democracia interna, pero
en gran medida también el de la transparencia, y los estatutos contemplan disposiciones para que el partido funcione con transparencia, tanto en lo que tiene que ver con su funcionamiento, en lo relativo a la parte financiera interna, como también en los procesos. Por otro lado, también se reestructura la parte organizativa del partido para que sea más funcional, para que los organismos estén más acorde con la parte electoral, pero con los procesos de este tiempo, y también en lo que tiene que ver con el catálogo de derechos y deberes de los miembros. Como no puedo tocarlo todo porque nos tomaría mucho tiempo, bien sintetizado, también se destaca un régimen disciplinario con la creación de la Comisión de Ética y Disciplina. Entonces, antes había Comisión de Ética por un lado, Consejo de Disciplina, ya no. Es un solo organismo, y además nosotros le agregamos un verdadero régimen disciplinario que está acorde con todo lo que tiene que ver con los requisitos que manda la Constitución en cuanto a lo que deben ser los procesos judiciales, de modo que se respete la presunción de inocencia, pero sobre todo el debido proceso. Todo lo relativo a las garantías están contemplados en ese régimen. Ya los partidos, ustedes recuerdan que antes la cúpula de un partido, los principales, decidían expulsar a cualquiera. Decían, no, ese lo vamos a expulsar porque ese hizo tal cosa, o si era un diputado, un senador, porque votó en contra de la línea. Sí. Ya eso no puede ocurrir. Para separar de un partido a un miembro de ese partido, tiene que pasar por un proceso judicial, como si fuera un tribunal, claro, en el que deben respetarse todos los requisitos constitucionales y legales. Y en ese sentido se contempla en los estatutos. También se crea la Comisión Nacional de Elecciones Internas. Esa comisión es permanente. Antes los partidos seleccionaban en cada proceso la comisión organizadora y buscaban figuras honorables para que se acogieran los resultados. Ya en este caso se elige en la Convención Nacional para un periodo de 4 años, como se elige la Junta Central. sí. Sí, doctor, yo quería hacer una pregunta. Fíjese, a los de mi generación, que ya son un poquito más viejitos, ¿verdad?, que los actuales, siempre les resultó algo como importante de que el tema de la reelección era una especie como de maldición. Estamos hablando de los años 70, ¿verdad?, 60. Y el doctor Peña Gómez, que siempre fue el líder, tanto moral como político del PRD, que es la madre nutricia, ¿verdad?, del PRM, su posición era radicalmente opuesta al aspecto de reelección. Obviamente usted ha explicado como abogado, que usted de larga data, que deben compaginar los reglamentos del partido con lo que manda la Constitución, y la Constitución permite la reelección. Yo me pregunto si no ha causado algún tipo de diferencia, porque yo veo que como que eso ha quedado atrás, la posición antirreeleccionista, ¿verdad? Y como que en el fondo, obviamente yo entiendo de que si la Constitución lo permite, no tiene ningún tipo de... Pero lo que me pregunto es eso, y si solamente ese es el punto que hay de diferencia, o si eso ha sido algún problema para llegar a un acuerdo con los nuevos estatutos. O sea, No, en el PRM no hay ningún tipo de problema en relación con ese tema. No ha habido todos los sectores, y yo lo puedo decir así. Bueno, la oposición que podía ver a Hipólito y buscó la reelección cuando fue presidente. Sí. El presidente Mejía también ha planteado públicamente que está de acuerdo, pero están todos los sectores. El compañero Ramón Alburquerque, que ha sido bastante crítico, también está de acuerdo, y todo el mundo con eso.
O sea que en el PRM no hay problema con eso. En el caso, yo soy un discípulo del doctor José Francisco Peña Gómez y procuro actuar como él. Lógicamente, cada cual tiene su propia personalidad, pero mi líder político ha sido el doctor José Francisco Peña Gómez y me formé con él y procuro practicar la política como lo hizo él. Peña Gómez, como discípulo del profesor Juan Bosch, había mantenido su posición firme en contra de la reelección. Era de principio en el PRD, porque veníamos del régimen de Trujillo, en el que las elecciones no eran democráticas, era una dictadura. Luego entonces en la constitución del profesor Juan Bosch del 63 se prohibía la reelección. Luego cuando se reformó en el 66, la constitución de Balaguer del 66 retornó a las elecciones indefinidas, Exacto. la reelección indefinida. Y Balaguer creyó en eso y fue coherente en ese sentido. Exacto. Pero la posición del doctor José Francisco Peña Gómez y del PRD era una posición sobre todo contra la reelección indefinida. El modelo norteamericano de 2 elecciones, solamente 2, hace que la posición sea vista de una manera distinta. Entonces, yo pienso que la reelección ha sido un dolor de cabeza para la democracia. Ha generado 37 reformas constitucionales que ojalá no vuelva a generar otra. Y en ese sentido ha sido una verdadera maldición. Y antes de la reforma del 94 fue mucho peor, pero luego de la reforma del 94, que el doctor José Francisco Peña Gómez procuró que tuviésemos un país más institucionalizado y que el tema de la reelección ya no fuera el problema que había sido, entonces continuó. Pero en el caso de este momento en el PRM no hay ningún inconveniente. Ahora, hemos aclarado que esta reforma no estuvo motivada por el impedimento estatutario de la reelección, no fue por eso. Ese es un artículo de 137 y los 137 artículos han sido modificados o de fondo o en la redacción y se le han agregado unos 50 artículos más, es decir que se trata de una reforma integral que va a dotar. Yo no puedo elogiar el trabajo mío, pero sí, cuando la gente lo vea, yo estoy convencido que este trabajo que hicimos, la comisión, yo soy el presidente, pero hay 7 compañeros más que hicieron ahí un gran trabajo y la dirección ejecutiva lo reconoció y en ese sentido pienso que es muy importante, un paso muy importante para el partido que va a empezar con unos estatutos nuevos, va a empezar el 2022 con unos estatutos nuevos que le va a permitir funcionar de una manera mucho más conveniente y que generará mucho más éxitos. Doctor, este gobierno, que es el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, tiene 1 año y 4 meses. ¿Cuál es la relación partido-gobierno? Me gustaría que usted analizara esto, porque hasta octubre pasado había ciertos ruidos de dirigentes medios y altos con relación a la relación partido-gobierno. Pero yo quisiera que analizáramos este temita después de la pausa comercial. Regresamos en breve. Continuamos con esta interesante conversación con el doctor Eddie Olivares, ex miembro de la Junta Central Electoral, miembro de la Comisión
ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno y presidente de la Comisión de Reforma Estatutaria del partido oficial. Señor Olivares, antes de la pausa dejábamos en el aire la pregunta sobre la relación partido-gobierno a 1 año y 4 meses. ¿Cómo se está dando? ¿Cómo usted lo visualiza? Sí. Bueno, en relación con el planteamiento sobre algunas quejas que se produjeron, que estuvieron motivadas por el hecho de que muchos de los dirigentes, sobre todo los dirigentes intermedios y de base del partido, no habían sido designados en la administración. Sin lugar a dudas, a lo interno del partido ese ha sido el principal problema que hemos tenido. El hecho de que todavía la administración está ocupada quizás en un 80-85% por miembros del Partido de la Liberación Dominicana y del partido del presidente Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo. Y sin lugar a dudas, como es natural, eso ha generado el reclamo del partido, que ha sido muy disciplinado. Posiblemente ningún otro partido hubiese observado la disciplina que el PRM en relación con ese tema. Que es importante la designación de los compañeros dirigentes del partido, no solamente para que vayan a ocupar un cargo, como dice mucho, porque se lo ganó en la campaña, no. Es importante porque el partido que está en el gobierno tiene que gobernar. No, y la administración pública cambió. Claro, cambió. Sí. Pero tiene que gobernar el partido de gobierno, por eso es el partido de gobierno. Entonces, tiene que gobernar en una inmensa mayoría con su gente. Hay una parte que son personas que hacen carrera en la administración, burócratas de la administración. Hay una parte mínima que son tecnócratas, que el Estado necesita de su conocimiento, su capacidad, su dominio de determinados temas y deben ser parte de la administración. Pero la inmensa mayoría de los cargos, sobre todo cargos estratégicos, deben estar ocupados por los miembros del partido. ¿Por qué? Porque quienes van a defender ese gobierno son esos dirigentes del partido. Pero además, quienes le presentaron la propuesta al electorado de gobierno son esos dirigentes, incluyendo y sobre todo los de la base del partido, que son los que van y conversan directamente con el electorado. Entonces, aquí, en Europa, en los Estados Unidos, en cualquier país del mundo, el partido que gana administra, gobierna. Y en ese sentido eso generó la mayor demanda, reclamo de los PRMistas y las PRMistas. Es un tema que el compañero presidente Luis Abinader ya ha dicho que ha asumido y esperamos que se vaya resolviendo. Si usted tiene en la administración empleados en su inmensa mayoría de los partidos contrarios, sin lugar a dudas que eso le puede generar un problema porque van a brindar el servicio siempre pensando en generar situaciones que favorezcan a su partido. Entonces, usted dice, bueno, ¿van a sabotear la administración? Hay gente que sí. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el propósito? Que su partido retorne al poder. Entonces, si usted tiene lo suyo, esos van a tratar de brindarle un buen servicio a los usuarios para que se vayan contentos, para que el partido se fortalezca. Entonces, ese es un tema pendiente de resolver, pero que el presidente Luis Abinader ya ha venido asumiendo. Fuera de ese inconveniente, en lo que tiene que ver con la relación del partido con sus bases, con sus dirigentes medios intermedios, no ha habido ningún tipo de inconveniente. Y con los altos dirigentes, ahí no ha habido problema. De modo que el problema ha sido de nivel intermedio
hacia abajo en relación con el tema ¿Cuál del ha sido, nombramiento. cuál ha sido la clave para ese entendimiento que se observa en el liderazgo alto? Hipólito, Abinader, el nuevo liderazgo que va surgiendo como David Collado, Carolina Mejía. Abinader supo repartir el gobierno, supo llamar al liderazgo interno para la participación en la administración del Estado. Bueno, yo pienso que eso ha tenido que ver con el nivel de conciencia que creó el partido en cuanto a la necesidad de resolver los problemas más importantes de la nación. Pero hay una cuota de participación de cada sector. Bueno, hay sectores. En el partido, los dos líderes principales del partido son el presidente Luis Abinader y el expresidente Hipólito Mejía. De eso no hay duda. Son las dos grandes fuerzas internas del partido. Y ambos tienen una plena sintonía en cuanto a la necesidad de estar unidos para garantizar primero hacer un buen gobierno y de esa manera que el partido se mantenga en el poder, que reciba en las próximas elecciones como consecuencia de la buena gestión el respaldo de la mayoría del electorado. De eso se trata y en ese sentido no ha habido ningún inconveniente. Ambos están conscientes de su responsabilidad histórica. Además, por supuesto, ha tenido que ver también las circunstancias en las que el presidente Abinader y el Partido Revolucionario Moderno asumieron el poder. Estamos hablando de unas elecciones en las que los miembros del partido se jugaron la vida en medio de una campaña en la que existía la incertidumbre de si usted podía terminar desapareciendo, muriendo como consecuencia de la terrible pandemia. Hay que ver aquel momento cuando el mundo estaba temblando de miedo frente a la pandemia, frente a lo desconocido. Y ese partido se tiró a la calle y le arrebató el poder al PLD, las bases del partido y su dirigente intermedio sobre todo. Entonces, cuando Luis asume el gobierno, tiene dos grandes retos. Primero, es el primer presidente en el mundo que gana unas elecciones en medio de la pandemia. El primero en el mundo. Luego, lógicamente, se convierte en el primer presidente que asume en medio de la pandemia. Y entonces tiene dos grandes desafíos. Primero, la crisis sanitaria. Lo primero era salvar la vida de los dominicanos y las dominicanas, de todos los que residen en el país. Y entonces lo asumió y salió muy bien. Fue el primer país en la región que tuvo ya completa, el primero que tuvo completa la cantidad de vacunas necesarias para inocular a su pueblo. Y luego entonces, con el éxito que tuvo en relación con la crisis sanitaria, se inicia entonces el otro gran desafío, que es el de la crisis económica, potencializada por la pandemia. Y entonces está en esa etapa. Para poder afrontar esa situación, el partido tiene que estar unido, y el partido se unió. Y hay que decirlo, fue un comportamiento ejemplar. Y yo pienso que esa ha sido la razón principal. Doctor, usted mencionó ahí el asunto de que hay dos líderes en el partido, ¿verdad? Don Hipólito y Luis. Pero a mí siempre me resulta, como a lo que respecta al Partido Revolucionario, que para mí es PRD, o sea, lo que cambió fue de la última letra, como usted señaló, de que eso no podría ser un problema para unas elecciones tan diríamos, valga la redundancia, problemática del 24. Pues resulta que usted sabe que la política es pura circunstancia. Y entonces, aunque el PRM se benefició del voto de castigo también, porque hubo un voto de castigo al gobierno anterior, eso es obvio. ¿No daría una señal como de no unidad el hecho de que, por ejemplo, uno diga una cosa, el otro diga otra, y como que
percibe, yo como de a pie, porque yo no tengo importancia como político, sino como ciudadano que observo y tengo el derecho al voto y elijo, bueno, este va, este no. Y la suma de esos votos, como los míos, son los que dicen sí o no. ¿No cree usted que el partido tendría como objetivo también propiciar esa unidad monolítica, para usar el término de mi época, ¿verdad? Alrededor de un líder, ¿usted comprende? O sea, de un líder que supongo yo que tiene que ser en el paso de don Luis, ¿verdad? Que es la persona que está manejando, dirigiendo la nave. ¿Qué usted puede decirnos sobre eso? Bueno, los partidos democráticos no tienen un solo líder, nunca. Sí, buena respuesta. Siempre puede haber un líder que en ese momento tenga el apoyo de la mayoría de los miembros de ese partido, que es cambiante. El que tiene la mayoría hoy podría no tenerla mañana. Ahora, en un partido de único dueño, que generalmente no son partidos ganadores electoralmente hablando, sí hay un dueño, un partido pequeño con un dueño, pero en partidos grandes y democráticos siempre hay más de un líder. Hay un líder principal. En este momento, el líder de la nación es el presidente Luis Abinader. Es el primer mandatario de la nación. Es el líder de la nación. Claro. Fue elegido por la mayoría del cuerpo electoral, es decir, de los ciudadanos y ciudadanas. En consecuencia, en su condición de presidente, es el líder principal del partido, del país. Y es líder principal del partido también, de su partido en consecuencia. La otra gran figura del PRM es el presidente Hipólito Mejía, pero entonces están liderazgos regionales, hay líderes provinciales, hay líderes municipales y esos son los que garantizan el voto. Por ejemplo, a propósito de la seguridad ciudadana y la paz social. La paz social en gran medida la garantizan protagonistas que a veces la gente no los ve. Por ejemplo, los dirigentes intermedios y de base de los partidos son los que garantizan en gran medida la paz social de todos los partidos, sobre todo de los partidos grandes. ¿Por qué? Porque esos son y garantizan también el sistema de partidos. Porque esos son los que cada día le resuelven los problemas principales a la gente, a la comunidad, a los más pobres. Cuando alguien se enferma en un barrio pobre, marginado, ¿quién usted cree que hace la gestión para comprar la receta? Generalmente. Es un dirigente del partido de base, un dirigente de la base del partido, de cualquiera de los grandes partidos. Pero cuando muere alguien que no hay con qué enterrarlo, ni siquiera, con qué comprar un ataúd, ¿sabe quién es que sale a buscar el ataúd? Es el dirigente de base del partido, que va donde un dirigente más alto, va donde el regidor, va al ayuntamiento, va y entonces consigue el ataúd para que sea enterrado dignamente. Cuando una mujer da a luz que no tiene ni siquiera con qué comprarle la ropita para el bebé, la canastilla, ¿sabe quién es que la busca generalmente? Un dirigente de base de un partido. Y así, cuando ese día no hay comida, porque no amaneció un peso, el pobre tiene dos posibilidades. O va al pretamista, va a la compraventa, o va donde un dirigente de un partido y le dice, mira, hoy no tengo con qué comer. Entonces, esa paz social, en gran medida, las gestiones, cuando hay un problema en el barrio, una situación, son fundamentalmente los dirigentes de base del partido. Entonces, esos son líderes también. Pero yo pienso que en el PRM no hay ningún problema en ese sentido. El partido está unido y muy consciente de su rol. Finalmente, porque ya se nos está agotando el tiempo, el PLD obtuvo un 38% en el pasado proceso electoral. Leonel Fernández
cerca de un 5%, lo sobrepasó cuando lo sumaron todos los votos, y el PRM superó el 50% que ganó en primera vuelta. Observamos un gran activismo de parte del PLD, independientemente de que hay una parte que también está siendo perseguida, pero Leonel Fernández está llevando su partido hacia el crecimiento. ¿Cómo observa Olivares, la oposición política y cómo visualiza proyectado hacia los futuros procesos el nivel de competencia que se hará en República Dominicana? Bueno, todos sabemos que la situación del PLD es una situación un tanto compleja en este momento. Ha salido derrotado de unas elecciones y luego se ha encontrado con una situación un tanto compleja en lo que tiene que ver con el ámbito judicial y eso afecta. En ese sentido, es un partido que va a estar en un proceso de reorganización. Ellos actuaron con mucha inteligencia, hicieron su congreso y además anunciaron, aunque violando la ley de partidos y la propia ley 1519 electoral, pero anunciaron el inicio de la pre-campaña el mismo año en el que fueron sustituidos. Y entonces lanzaron a las calles a sus principales figuras, utilizando sus recursos, y eso hizo que se frenara la hemorragia que podía producirse de gente abandonando la organización. Fue muy inteligente. Violaron la ley, claro está, al plantearlo, pero tienen a su gente en la calle. El partido de la Fuerza del Pueblo, del presidente Fernández, el presidente Fernández es un estadista, un hombre que fue presidente en 3 periodos constitucionales, elegido por el voto popular. Entonces usted no puede soslayar esa realidad, ni puede tampoco colocar en un espacio distinto al que le corresponde a un hombre de esa dimensión. Claro está, el Partido Revolucionario Moderno, el presidente Abinader, está haciendo una gran gestión que lo reconoce todo el mundo. Está cumpliendo con lo que él dijo que era un objetivo fundamental, que era hacer un gobierno honesto. Y en ese sentido, la competencia del 24 va a ser una competencia interesante, pero que no tengo duda de que el PRM la va a ganar sin ningún tipo de inconveniente. Y con eso no estoy hablando de reelección ni nada de eso, porque ese es un tema para otro tiempo, otro momento. Pero todo prevé en este momento que el Partido Revolucionario Moderno ganará el 24 sin mucho inconveniente, pero hay que trabajar para eso. Doctor Olivares, agradecemos que haya venido a compartir con nuestros amables televidentes la situación del Partido Revolucionario Moderno, pero también analizar cómo van del país en términos de política y cómo van los partidos políticos. Hemos conversado con el señor Edio Olivares, ex miembro de la Junta Central Electoral, miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno y presidente de la Comisión de Reforma del Partido Revolucionario Moderno. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. Les cordial invitación para el próximo domingo, a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.